titulé esta reflexión Metamorfosis. Y podemos hablar de la metamorfosis en un insecto que nos enseña mucho, como es la oruga. No es una clase de biología. Vamos a estar hablando del proceso de transformación de la oruga, que muchos ya lo deben conocer, pero igual vamos a traerlo a memoria hoy. Dice que cuando la mariposa pone el huevito, lo pone directamente en el árbol donde se va a alimentar la oruga. Entonces allí pasa un tiempo mientras el huevo crece hasta que da luz un insecto que le llamamos oruga. A su vez, este insecto crece, se alimenta, pero llega un momento en su etapa que tiene que ser transformado para cambiar de género e incluso de forma. Si lo llevamos a nosotros, los seres humanos, es un cambio de estado, puede ser de pobre a rico, de soltero a casado, de triste a alegre. Pueden ser muchos cambios de estado. Y en la Biblia hay una historia de un joven que tuvo muchos cambios de estado, que pasó por muchos procesos dolorosos e injustos, que quizás él no pidió, que quizás se preguntó 1000 veces por qué tengo que pasar por esto, qué hice de malo, por qué me pasa a mí, y cuántas veces nosotros nos preguntamos por qué de tal o cual situación. O cuántas veces, y este joven también pudo haberse fijado en eso, y es una pregunta que te hago, ¿cuántas veces miraste el capullo de otro? El capullo es donde la oruga se desarrolla para luego transformarse en esa hermosa mariposa, que en la biología se le llama crisálida, pero hoy vamos a llamarle capullo. ¿Cuántas veces miraste el capullo de otro? Si tal persona llegó a ese lugar donde está, porque mirá la familia que tiene, mirá la situación económica, mirá la situación sociocultural, mirá dónde nació, tiene una familia constituida, padre, madre, hermanos, abuelos que lo apoyan, tíos que lo apoyan. Pero quizás tú creciste en una familia no tan constituida, quizás tuviste carencia de padre, carencia de madre, carencia de esos abuelos que cuando uno está enfermo te hacen esa sopita que cura todo, o ese té que sana todas las dolencias. Quizás tu capullo no fue el mejor, donde tú te desarrollaste, pero Dios hoy quiere llevarte al mejor capullo. Dios quiere en este día introducirte en la metamorfosis de Él, esa que Él tiene preparada para ti. Y vamos a pasar rápidamente por la historia de José. José fue amado por su padre, a causa de ese gran amor, porque en este momento era el hijo menor de Jacob, su padre, que ya tenía unos cuantos años. José era el hijo menor, entonces al ser el hijo de la vejez, Jacob amaba mucho a José. Pero José tenía más hermanos, entonces este gran amor que Jacob le tenía provocó envidia en sus hermanos. ¿Cuántas veces provocás envidia en otros? Pero a José no le afectó la envidia de sus hermanos. Inclusive, él le confiaba sus sueños, le contaba sus sueños, lucía su hermosa túnica de colores que su padre le había hecho. Pero luego comienza un peregrinaje bastante triste de José. Fue vendido por sus propios hermanos. En cierta oportunidad, Jacob, el padre de José, lo envía a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Entonces José, como era el más chico, siempre iba, se fijaba qué estaban haciendo los hermanos, venía y le contaba a su padre. En esta oportunidad, Jacob lo envía a Siquem. No estaban allí sus hermanos. Entonces un hombre que estaba allí le dijo a José que se acababan de ir. Habían ido a otra ciudad, se habían trasladado a Dórata. Entonces José, persiguiendo a sus hermanos por orden de su padre, que tenía que traerle la información a su padre de qué estaban haciendo sus hermanos, dónde estaban apacentando, se trasladó a ese lugar. Cuando los hermanos de José lo ven venir,
comenzaron a conspirar contra José. Comenzaron a decir, ahí viene el soñador, míralo, cómo luce su túnica, qué creído que es José, se cree que lo sabe todo, se cree que es el mejor porque Jacob, porque papá lo tiene en un lugar de privilegios. Pero Jacob conocía a José, sabía que era un joven inocente, un joven sin maldad, amaba a ese hijo. ¿Cuántas veces Dios ve tu corazón? Siempre Dios ve tu corazón. Y a otros les puede causar envidia, como le pasó a los hermanos de José. Entonces comenzaron a tramar de hacerle algo a José. Entonces dijeron, vamos a matarlo y le diremos que a papá que lo comió una bestia, que lo comió un animal salvaje. Pero estaba Rubén allí y dijo, no podemos ensuciarnos las manos con sangre de nuestra propia sangre, con carne de nuestra carne, con nuestro hermano. No podemos hacer eso. Entonces decidieron tirarlo a una cisterna, un pozo. Imagínate un pozo bien hondo. Cuando él llegó hasta donde ellos estaban, le sacaron su túnica de colores. Le sacaron lo visible, lo que se veía, lo que más envidiaban, se lo sacaron. ¿Por qué José tenía una túnica de colores y ellos no? Lo tiraron allí al pozo. Y mientras tramaban y hablaban qué es lo que iban a hacer con José, José estaba allí. Y eran sus hermanos lo que lo habían puesto en ese lugar. De repente, sus hermanos ven que a lo lejos viene un grupo de ismaelitas que van a pasar por ahí. Entonces dicen, esta es la oportunidad perfecta para vender a nuestro hermano. Y así no nos ensuciamos de sangre. Y a papá le diremos que una bestia lo comió y llevaremos la túnica manchada de sangre. Y así lo hicieron. Se lo llevaron los ismaelitas a la tierra de Egipto. Mientras tanto, José iría caminando y se iría preguntando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite que mis propios hermanos me hagan esta injusticia? Jamás he hecho nada en contra de ellos. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no hace justicia? ¿Por qué le permite hacer estas cosas? Me aleja de la casa de mi padre, me aleja de lo que más quiero, me saca lo que más amo, me saca mi refugio, mi hogar, mi tranquilidad, mi seguridad. Ahora José se encuentra en la tierra de Egipto y allí los ismaelitas lo revenden. Y lo compra nada más ni nada menos que el oficial del faraón. Entonces, como todo lo que José tocaba, como todo lo que donde estaba José, Dios estaba. A pesar de que desde la situación José diría, Dios no está, pero Dios estaba. Era un proceso que él tenía que pasar. Son contactos divinos, son relaciones que Dios pone frente a nosotros para irnos llevando a donde Él nos quiere llevar. Al igual que la oruga, primero se deshace de su piel, se despoja de todo lo suyo y entra en el proceso de la crisálida, en el capullo. Lo mismo pasó con José. Se despojó de todo lo suyo, se despojó de la casa de su padre, de la seguridad, de lo que él amaba, del lugar donde creció. Tuvo que enfrentar la traición de sus hermanos y su padre allá quedó llorándolo, quedó de luto, pensando que su hijo está muerto, pero su hijo vive. Lo mismo pasa con la oruga. Cuando la oruga entra en la crisálida, muchos la creen muerta, pero está en un proceso. Lo compra Potifar y lo pone, como podemos decirle hoy, el amo de llaves. Lo pone por sobre toda su casa. José manejaba todo, administraba, como si hoy fuera un administrador, el que maneja, falta esto en la alacena, falta lo otro, abre la puerta, le sirve la ropa, los cuartos, todo administraba José. Toda la casa y su economía, la economía de Potifar, todo estaba administrado por José y era próspera. La casa de Potifar era próspera. Pero dice la Biblia que José
Era de hermoso parecer, era un joven hermoso. Entonces, en un momento, la mujer de Potifar pone los ojos sobre José. Entonces ella buscaba la oportunidad para ver si José quería estar con ella. Y José le decía, ¿cómo voy a hacer yo esto? Cuando el amo depositó confianza en mí, ¿por qué yo voy a traicionar la confianza de Potifar que me puso sobre toda su casa? Y yo puedo acceder a todas las cosas, pero tú eres prohibida porque eres la mujer de mi amo. Pero ella seguía fijándose en José y no le importaba lo que José decía, ella seguía hostigando a José. Entonces un día esperó que los sirvientes, el resto de los sirvientes de la casa no estuvieran y se llevó a José para ofrecérsele. Entonces José le rechazó. Y cuando José le rechaza, sale corriendo y ella se quedó con sus ropas en la mano. Y ella creó una mentira y dijo que había sido al revés. Cambió las cosas. Muchas veces se cambian las cosas para desacreditarte, para desordenar tus pensamientos, para confundir. ¿Cuántas veces Dios permite que las cosas cambien? Porque tiene un propósito. Toda esta historia termina con José en la cárcel. ¿Por qué? Porque Potifar no pudo creerle a José, sino que le creyó a su mujer, lógicamente. Entonces se sintió traicionado por José. Yo, habiéndole entregado las llaves de mi casa, me traiciona de esta manera. Entonces lo envía a prisión. En prisión también halló gracia ante los jefes de la cárcel y él manejaba las llaves. Yo me imagino sería el que abría las celdas para que salieran al patio, sería el que les servía la comida, el que manejaba todo ese tipo de cosas, como un servidor de los presos, pero a su vez él también era preso. Y en cierto momento, adivinen quién llega a la cárcel. Y está con José y José les servía, dice la Biblia. Nada más ni nada menos que el copero y el panadero del rey. Allí estaban con José. Transcurrían los días, se conocían, se contarían anécdotas, se contarían el por qué estaban en ese lugar. Y José seguiría esperando la mano de Dios, seguiría esperando la respuesta de Dios, seguiría esperando la acción de Dios, la justicia de Dios, pero aún seguía ahí, como administrador de las llaves de la cárcel, como servidor de los demás, aún permanecía ahí. Entonces, en cierta oportunidad, el copero y el panadero tienen un sueño y se lo cuentan a José. Entonces José dijo, ¿no son de Dios los sueños? Entonces allí el copero y el panadero comenzaron a contarle los sueños. José se los interpretó y en conclusión le interpretó que a uno lo iban a matar en 3 días y al otro lo iban a reanudar a su cargo. Al copero lo iban a reanudar a su cargo, iba a volver a ser el copero del rey, pero al panadero lo iban a matar. Al 3er día ocurrió eso, pero José al copero le dijo que cuando eso pasara, se acordara de él, que le hablara bien al rey de él, que le contara su situación, que se acordara de él, que se acordara de José. Pero el copero al 3er día fue reanudado en su cargo y estaba tal cual lo había soñado, con la copa en mano, nuevamente sirviendo al rey. Y José seguía allá. ¿Y saben qué? Se olvidó de José. Se olvidó de José. Ahora José no solo sufrió el desprenderse de la casa de su padre, el abandonar su hogar, sus cosas, sus pertenencias, todo lo que él tenía, su cama, a pasar de ser el hijo mimado a ser el sirviente de muchos, a ser un preso. Ahora pasaron 2 años hasta que un día el rey tiene un sueño y nadie se lo podía interpretar. Nadie podía
ver qué era lo que decía el sueño del rey. El sueño del rey era que veía subir 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y venían los hechiceros y venían los magos. Todos estaban mudos. Entonces, en un momento, Copero, después de transcurridos 2 años, le dice al rey: me acuerdo ahora de mis faltas, señor, y quiero remediarlas. Había allá en la prisión un hombre llamado José, que interpretó nuestros sueños, y lo que él dijo se cumplió. Entonces el rey dijo: ¿qué están esperando? Vayan a buscar a ese, que quiero que me interprete el sueño, que nadie me lo puede interpretar. Allá mandaron a buscar a José, le cambiaron sus ropas, le afeitaron, lo pusieron digno de pararse ante el rey. Allá fue José, y entonces el rey le contó su sueño y José lo interpretó. Y no solamente lo interpretó, que dijo que las 7 vacas eran 7 años de abundancia sobre Egipto y las 7 flacas eran 7 años de pobreza en Egipto, sino que también le dio la manera, la sabiduría para administrar esos 7 años de abundancia, para no pasar mal los 7 años de escasez. Entonces el rey lo miró y dijo: ¿y dónde voy a hallar una persona como tú, donde el Espíritu de Dios esté, donde la sabiduría de Dios esté? Porque José también le dijo que tenía que poner un administrador que le ayudara a administrar la abundancia de esos 7 años, ordenarla en graneros, ver la manera de que cuando vinieran los 7 años de escasez tuvieran alimento en Egipto. Entonces el rey decidió que ese hombre, el indicado, era José. Así que ahora pasamos de tener un joven de 17 años, amado por su padre, envidiado por sus hermanos, vendido, revendido, encarcelado por una injusticia, a un gobernador de Egipto. Qué cambio, ¿no? Qué giro de 180 grados. Pero durante esos años, José habrá tenido sus momentos de tristeza, sus momentos que apoyaba la cabeza en la almohada y extrañaría a su padre, su casa, sus cosas, y preguntaría a Dios: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué permites que me acontezca esto? ¿Por qué dejas que las circunstancias difíciles vengan sobre mí y las injusticias tengan poder sobre mis cosas, sobre mi vida? Que las decisiones de otros sean sobre mí, porque él era un servidor y después un preso. Eso no es lo que yo quería para mi futuro, eso no es lo que yo pensaba. Y mientras estaba allí habrá pensado en otras personas, habrá mirado otros capullos, otras situaciones, otras circunstancias de otras personas, y quizás en algún momento dijo: jamás llegaré allá porque estoy olvidado. Dios se habrá olvidado de mí. Los años siguen pasando, estoy perdiendo mi juventud, estoy perdiendo mis buenos años. ¿Y quién te dijo a vos que tu juventud eran tus mejores años? A partir de hoy, Dios quiere transformarte. A partir de hoy, Dios te va a introducir en un capullo. Así como la oruga se introduce, se despoja de su piel y comienza a transformarse, su género, su forma, todo cambia en ella. Así también Dios hizo con José. No era injusto, era un puente al mejor momento. El peor momento que podés estar pasando puede ser el puente al mejor. El peor momento de José, la traición, el despojo de su casa, fue la conexión al mejor momento, porque ahora les presento al gobernador de Egipto. Hombre sabio, que todo lo que él toca prospera, que todo lo que él hace sale bien. Ese es ahora José. Pero primero tuvo que pasar por ese puente, esa conexión que Dios pone. Y quizás Dios ha puesto conexiones en tu vida que no has entendido. ¿Qué estoy haciendo acá parado? Esto no es lo que yo elegí para mí. Creo que para esto no nací. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? No cuestiones más a Dios. Dios ha estado detrás de cada situación. Dios estuvo detrás del momento en que tiraron a José en el pozo. Dios estuvo detrás en el momento que la mujer de Potifar se le ofreció y habló en contra de José con mentiras. Dios está detrás de cada circunstancia que estás viviendo. Dios no te olvidó. Dios está creando el puente a tu mejor momento. Dios está creando el puente al lugar donde te quiere introducir, a la tierra prometida. Permite que Dios te transforme, permite que Dios cambie, inclusive tu forma, inclusive tu género, como lo hizo, como lo hace en la naturaleza la oruga, que se transforma en una bella mariposa. Y dice Romanos 12:2, no se conformen, sino que transfórmense. La transformación te deja ver el horizonte, te deja ver más allá, porque mientras vos estás en un pozo, no podés ver más de la tierra que te rodea. Mientras vos sos una oruga, no podés más que arrastrarte. Pero cuando vos te transformás, cuando sos gobernador, tenés poder. Cuando sos una mariposa, podés volar más allá, podés ver más allá de lo que tu vista puede ver cuando eras pequeño. Por eso, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Son cosas grandes las que Dios tiene para ti. Son cosas grandes. Pero no bajes los brazos. No creas que Dios te olvidó, no creas que ya tu vida va a ser así, tu rutina, tus días y lo que vives hoy es lo que va a ser el pasar tuyo por esta vida. No, es momentáneo, es pasajero, es el proceso, es el capullo, es el puente a ese día en que Dios te pone el anillo. Se saca el rey el anillo, no compró otro, se saca el de él y se lo pone a José. Ahora es él el gobernador de Egipto. Y más adelante cuenta la Biblia que vino toda su familia y se inclinó a José por alimento. José, en un momento, que eso también construyó la envidia de sus hermanos, les contó sueños que él había tenido. Dice que él levantaba manojo y que los manojos de sus hermanos se inclinaban al de él. Y sus hermanos le decían: ¿qué te crees que sos vos? ¿Te crees que vas a estar por encima de nosotros? Inclusive Jacob se lo preguntó, a pesar de que meditaba en eso. Pero sus hermanos decían: ¿quién se cree que es este? ¿Que se cree que nosotros nos vamos a inclinar a él? Y mira, más adelante pasó lo que el soñador, lo que aquel muchachito insignificante que apacentaba ovejas y que le llevaba información de sus hermanos a su padre, ocurrió. Pero toda su familia vino y se inclinó a él por alimento, porque él estaba en un lugar de privilegio, y a ese lugar es al que te quiere llevar Dios. Por eso estás aquí en este lugar, por eso estás escuchando a través de las redes sociales este mensaje, porque Dios tiene un propósito contigo más allá de lo que tú ves. Hay un horizonte que todavía no alcanzaste a ver, pero a partir de hoy la metamorfosis de Dios comienza a trabajar en tu vida. Bueno, voy a hacer una oración. Les pido que se pongan de pie y voy a bendecir sus sueños, voy a bendecir sus circunstancias presentes, pero voy a bendecir sus circunstancias futuras, porque lo de hoy es pasajero. Tu postrer estado será muy grande. Padre, en esta hora yo te doy gracias por este momento, te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú siempre tienes las palabras correctas para nosotros, porque tú llegas justo a tiempo cuando más te necesitamos. Dios mío, aunque no entendamos el momento que estamos viviendo, aunque no entendamos la circunstancia y 1000 veces nos preguntemos por qué, tú estás en el asunto. Ahora yo bendigo a toda persona que está escuchando en este momento. Bendigo tus sueños, bendigo tus metas,
Bendigo tus brazos para que jamás se cansen. Levántalos bien altos y nunca te canses. ¿Quién te dijo que Dios te olvidó? ¿Quién te dijo que tu vida iba a pasar desapercibida? ¿Quién te dijo que ibas a quedar excluido? ¿Quién te dijo que ibas a quedar olvidado? ¿Quién te dijo que la vida entera te ibas a pasar en ese capullo y los demás iban a estar alrededor diciendo: este es el capullo de la persona más loca del valle? Este es el capullo de la persona que soñaba cosas irrealizables. ¿Quién te dijo? Dios está en el asunto. Dios tiene siempre el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida en sus manos. Yo te bendigo, bendigo tus proyectos y bendigo tus fuerzas para que jamás te canses de soñar. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de proyectarte, nunca dejes de mirar el horizonte, porque allá tenés que llegar en el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito con tu ministerio, Dios tiene un propósito con tu familia. Dios te eligió con un propósito y te separó con un propósito. Gracias, Jesús. Amén.